Damas y caballeros, el Centro de Capacitación AIR Consulting les da la bienvenida. En esta oportunidad, el curso programado Derecho Urbano y Propiedad Predial del Estado. El expositor invitado, abogado y magíster en Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú, profesor ordinario del Departamento de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú, ha dictado los cursos de Proyección Social, Derecho Urbanístico y Legislación. Es profesor asociado de la Academia de la Magistratura en temas de acceso a la justicia, interculturalidad, pluralismo jurídico y ética. Ha sido coordinador de Proyección Social del PROSODE, de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú, miembro ordinario del Instituto Ribagüero y forma parte del Grupo de Derecho Registral del mismo instituto. Es vocal del Tribunal Nacional de Resolución de Controversias Hídricas de la Autoridad Nacional del Agua. Damas y caballeros, damos la bienvenida al doctor Iván Ortiz Sánchez. La función de la Superintendencia de Bienes Nacionales, ¿ya? Entonces tiene por tarea normar, ejecutar los actos de adquisición, administración, disposición, supervisión y registro de los bienes estatales. En ese sentido, la adjudicación de terrenos es una competencia de la Superintendencia de Bienes Nacionales, ¿ya? Pero esta está limitada por aquellos predios que son competencia de la municipalidad y la COFOPRI para efectos de propiedad urbana, ¿no? Lo que es saneamiento y titulación de propiedad urbana, que es competencia de la municipalidad provincial y COFOPRI, ¿no? Y para efectos rurales, las direcciones regionales de agricultura y también COFOPRI, ¿no? No todas las direcciones regionales de agricultura tienen competencia, ¿no? ¿Cuáles son las competencias de los gobiernos regionales? Bueno, las competencias de los gobiernos regionales son administrar y disponer los bienes de su propiedad, ¿ya? Si son bienes de su propiedad, no necesitan contar con previo opinión de la CBN, sino solamente un acuerdo de consejo, ¿ya? Sin embargo, administrar y disponer los terrenos urbanos, eriazos de propiedad del Estado, cuando son propiedad del Estado, se requiere opinión de la Superintendencia de Bienes Nacionales en actos de disposición. Entonces hay que diferenciar bienes de propiedad de gobiernos regionales de bienes urbanos y eriazos de propiedad del Estado. Cuando son bienes urbanos y eriazos de propiedad del Estado, se requiere previa opinión de la Superintendencia de Bienes Nacionales, ¿ya? Ojo, todo esto es en regiones donde se cuenten competencias transferidas, ¿ya? No en todos los gobiernos regionales hay competencias transferidas para efectos de propiedad, ¿ya? Entonces, esas son las competencias de los gobiernos regionales, ¿ya? En realidad, el saneamiento técnico legal de la propiedad agraria tiene una norma especial, ¿no? No es materia, digamos, de esta, en realidad este taller está vinculado a lo que es propiedad urbana y competencias vinculadas a COFOPRI, ¿no? Tiene una normativa, una regulación especial, ¿no? COFOPRI estuvo a cargo, muchos años estuvo a cargo del PET, el Programa Especial de Titulación de Tierras, luego la COFOPRI se fusionó con el PET, la COFOPRI absorbió al PET por absorción, o sea, lo integró, el PET desapareció y también tuvo competencias sobre predios rurales. En los años el 6-9, en la ley de reforma agraria, había una competencia, un tribunal agrario, había una competencia en materia de reforma agraria diferente, ¿no? Y actualmente hay una competencia vinculada a las direcciones de los gobiernos regionales, direcciones agrarias de los gobiernos regionales, y en aquellos que hayan la competencia transferida y en las otras la COFOPRI, ¿no? Básicamente son estas las competencias vinculadas a COFOPRI. Yo les voy a pedir en este estado digo de la exposición, porque en realidad está casi, yo he acabado mis diapositivas ya, es que me hagan las preguntas que ustedes, tenemos una media hora para hacer preguntas, las preguntas que ustedes estimen conveniente, por favor les pediría que me hagan
con toda libertad las preguntas vinculadas obviamente a la temática de propiedad urbana, ¿no? Propiedad, posesión. Hagan con toda libertad sus preguntas para poder absolverlas. Yo les pido que con toda libertad lo hagan, ¿ya? Y acá hay una pregunta que está haciendo uno de sus compañeros, y hagan ustedes, por favor. Hubo una última pregunta que antes de cortarse iba a responder, pero disculpen la memoria, se me ha olvidado un poquito, pero respondí casi todas las preguntas, salvo una por ahí que quedó. Y ya se cortó y no aparece aquí. Así que por favor le pediría que si está en línea, la persona vuelva a hacerla la última pregunta que se hizo antes de cortarse, ¿no? Que se cortó lamentablemente la señal por un tema técnico, ¿no? Acá hay una pregunta de un compañero que dice, ¿a qué se refiere cuando los registros públicos otorgan seguridad jurídica dinámica y otros casos estática? Bueno, yo no lo he dicho, ¿eh? Yo no he dicho que se refiere que los registros públicos otorgan seguridad jurídica dinámica y otros casos estática. Le soy sincero, no sé la respuesta, ¿ya? No sé la respuesta. Sin embargo, como buen profesor, traeré la respuesta para el jueves que Dios me toca. Voy a apuntarlo en este acto, qué se refiere seguridad. Voy a investigar y le voy a responder qué cosa es seguridad jurídica, estática y dinámica. Sinceramente, no lo sé y creo que es bueno saber, reconocer que uno no sabe porque así se aprende, ¿no? Y le agradezco la pregunta porque voy a buscarla y el jueves que voy a estar nuevamente con ustedes le traeré la respuesta. Voy a apuntar en este acto en lo que es el tema de seguridad jurídica estática, dinámica y otros casos estática. ¿Ya? Le agradezco la pregunta. ¿Ya? Otra pregunta que hay acá es, ¿hasta qué punto el propietario puede negarse a una expropiación? Bueno, el propietario, en realidad, en primera instancia, si todo está correcto, si todo hay una causal de necesidad pública o seguridad nacional, esta ley establece, ¿no? La causal de necesidad pública es tal cosa, por ejemplo, la ampliación del aeropuerto Jorge Chávez en Callao, está bien claro, se hace la tasación, pedito todo correcto, en realidad no habría forma de oponerse. Pero la ley de expropiaciones establece que hay dos formas, perdón, dos motivos para oponerse de la expropiación. Uno, que tú puedas negar que se está cumpliendo con la causal, es decir, estás negando que haya necesidad pública o seguridad nacional, ¿no? Cuestionas eso, ¿no? Es complicado probar eso, porque normalmente hay una ley que establece esta causa, este tema es necesidad pública, y frente a eso es incuestionable, ¿no? La ley lo está estableciendo, salvo que tú pidas la inconstitucionalidad de la ley, es otra cosa, ¿ya? Una acción de inconstitucionalidad contra la ley. Entonces, eso uno es cuestionar que se esté cumpliendo con una causal en un proceso judicial. Y otro caso que tú puedes cuestionar según la ley de expropiación es, puedes cuestionar el monto de la indemnización. Puedes cuestionar el monto de la indemnización. Con lo cual tú tienes que demandar, contestar, con la expropiación te van a demandar la expropiación, tú tienes que contestar. Y decir, por esta razón. ¿Cuál es la limitación? Que para contestar el precio, la tasación, el valor de la tasación, tú tienes que garantizar el monto de la diferencia, tienes que nombrar, ¿no? Entonces hay que asumir un gasto enorme, pero puedes hacerlo. Puedes oponerte por estas dos razones. ¿No estás de acuerdo con la tasación? ¿O estás cuestionando el tema de la existencia de una causal de necesidad pública o seguridad nacional? ¿No? Sí, podría ser, ¿no? Es posible, ¿ya? Complicado, pero es posible, ¿no? Pero difícilmente, yo creo que es más fácil negociar bien el precio. El tema de la necesidad pública o seguridad nacional, si está la ley establecida, la norma dice tal, es complicado. Pero el tema del precio, si tú tendrías que tener una tasación de parte, para poder contestarle y decirle, oye, mira, me están haciendo una valoración de minuta,
podría ser por esa vía, ¿ya? Pero es posible. El proceso judicial, la ley expropiatoria te permite eso, ¿ya? Es posible a través de una posesión, otra pregunta, ¿no? Que hacen sus compañeros, es, ¿es posible que a través de una posesión pacífica, continua y pública, uno puede convertirse en propietario dentro de un terreno comunal? ¿No? Es decir, ¿es posible adquirir por prescripción, creo yo, la pregunta válida, ¿es posible adquirir por prescripción adquisitiva de dominio? Es decir, por tanto, la hecha propiedad de un terreno comunal, es decir, un terreno que tiene espacio, eso es espacio público, entiendo yo. Yo creo que no. Yo creo que los espacios públicos no son no se pueden prescribir. Si es comunal o espacio público, no se puede adquirir por prescripción. Esa es mi opinión. ¿Ya? Esa es la respuesta que tengo. ¿Ya? ¿Qué es diferente? Que es un terreno comunal, a ver, de una comunidad campesina. Si es un terreno de una comunidad campesina, no. Definitivamente no. Si es un espacio público, tampoco puede ser adquirido por prescripción. Y en tercer lugar, si es un local comunal, usted me está preguntando de repente eso, es un terreno que está reservado a un local comunal. ¿Eso puede ser adquirido por prescripción? La respuesta es sí. Si una persona, porque ese terreno que está destinado a un local comunal no es un bien de dominio público, es un bien de dominio privado. Si es un bien de dominio privado, o sea, todo bien de dominio privado es adquirido por prescripción, inclusive del Estado. Pero bienes de dominio público, no. Terrenos comunales de la comunidad campesina tampoco. No, esa es mi opinión. ¿Ya? ¿En base a qué parámetros? Otra pregunta me dice, ¿en base a qué parámetros el Estado establece que la área mínima de un lote urbano para hacer un distrito debe ser menor de 300 metros cuadrados? Bueno, sí, pues. El artículo cuarto del Reglamento de Formalización de Posiciones Informales, Decreto Supremo 099, 013 99 MTC, establece pues que para ser gratuito debe ser menor a 300 metros cuadrados. Es cierto, eso lo dice. ¿Bajo qué parámetros? A ver, voy a intentar hacer una respuesta, ¿no? ¿Qué parámetros puede ser? Que lo que se, ¿cuál es la finalidad de la posesión informal? Acordémonos de lo que estamos viendo. La finalidad de la posesión informal, ¿qué cosa es? Tener una vivienda. ¿Y ustedes no creen con 300 metros cuadrados es suficiente para una vivienda? ¿Para una familia? Yo creo que más que suficiente. Yo vivo en un departamento de 100 metros cuadrados y vivo bien. Y es un departamento. No, me gustaría tener una casa de 200, 300 metros cuadrados. Es enorme. Y eso sin contar que puedes tener 2, 3 pisos. Entonces la pregunta es, ¿por qué tiene que ser más? Yo le daría a usted la pregunta. ¿Por qué tiene que ser más? ¿Por qué no debe ser menos? Si el suelo es escaso. ¿O no? En Lima el suelo es escaso, ya no hay casi, no hay suelo. 300 metros es una barbaridad. Mi hermana tiene en Surco tiene una casa de 200 metros cuadrados y una casa enorme, tiene 3 pisos. Entonces, más de 300 metros cuadrados, yo diría que ¿para qué? Si para una vivienda es suficiente. Cuando el área mínima vital de una familia, según el reglamento nacional, es 40 metros cuadrados. Hay departamentos ahora en Lima de 50, 60 metros cuadrados, 70 metros cuadrados. Yo vivo, como le digo, un departamento de 100 metros cuadrados. Es una familia, tengo 3 hijos. O sea, así que me parece que es más o menos viendo tema del área mínima vital. Y 300 me parece que es suficiente, es bastante grande, ¿no? Bueno, esa es mi opinión. Son opiniones, ¿eh? Ojo. Pero aunque la norma dice 300 metros cuadrados. A ver, otra pregunta. En la constitución de un derecho real, en la constitución de un derecho real como la propiedad, al hacer el uso de, al hacer el ejercer, será, al ejercer el derecho de usar y disfrutar como el arrendamiento del predio, puede verse mermado por un derecho personal. Por ejemplo,
Si realizo mejoras en el predio objeto de arrendamiento, realizo construcciones nuevas y algunas cosas más que mejoren el predio, ¿estas mejoras pueden cobrarlos al propietario? Si son mejoras necesarias, sí. O sea, el primero, para hacer mejoras, el arrendatario debe avisar al propietario. Las únicas que no debe, ¿por qué? No puede hacerlas porque le da la gana. Las únicas mejoras que tiene que hacerlo sí o sí son las mejoras necesarias y urgentes, ¿no? Digamos, las urgentes. Se va a caer el bien o algo y no hace nada, no, pues. Pero las mejoras, si son, yo diría, no son autorizadas, yo diría que son, eh, podrían ser no autorizadas y podrían ser, eh, bueno, lo que usted está haciendo mención es el tema de derecho de retención, pues, ¿no? El derecho de retención. Cómo el derecho de retención por un valor, luego tú te conviertes en que si no le das el valor, no puedo, no retengo el bien. Y cómo algunos se han convertido en propietarios. Entonces, ese ejemplo está. En el tema de la corrupción de esta mafia que ha habido, así hacían, alquilaban terrenos, ponían arbitraje y hacían edificaciones, mejoras, y pues se convertían en propietarios, ¿no? Por eso, no se debe autorizar, en un contrato de arrendamiento, no se debe autorizar a hacer mejoras. Prohibido mejoras. Y que si hay mejoras, a su cargo quedan incorporadas para uno. Mejor es contratar eso, para evitarse riesgos. Miren lo que ha pasado, ¿eh? Con el tema de la mafia, esto que han estado en la cárcel, jueces, abogados, gente de registros públicos, del Poder Judicial, etcétera. Una de las monedas que usaban era esto. Y después hacían un arbitraje amañado también. Eso ha sido lo que ha pasado. Entonces sí, efectivamente ha habido problemas con este uso de este derecho de retención. ¿Ya? Gracias por la pregunta. Otra pregunta es, ¿la posesión eh, implica necesariamente contar con límites físicos, muros, cercos o no? La posesión implica necesariamente contar con... eh, no necesariamente diría yo, ¿eh? Por ejemplo, en los lotes de terreno, normalmente cuando empiezan son lotes de más de 100 metros cuadrados. ¿Y qué tienen ellos? Una habitación. Pero están poseyendo todo. Ahí barren, ahí no. Cuelgan su ropa. No hay un cerco, no hay una construcción. Es más, ¿qué tienen? Esteras, cartones, pero están ejerciendo posesión. Están usando, finalmente de repente para barrer o lo que sea, pero están usándolo. Yo creo que no, no es necesario. ¿Ya? Pero es recomendable mejor cercarlo y sí, por supuesto que sí. No vaya a ser que se meta alguien. Sí es cierto que sí es mejor para asegurar tu posesión, pero no es necesario, me parece a mí. ¿Ya? Me repregunta y me comenta la persona, lo que pasa, doctor, es que algunas miden 301 y tan solo por ese 1 metro cuadrado tienen que hacer una organización que retarda su teléfono. Sí, pues, eso es cierto. Eso es cierto. Sí, ese es un problema problemática. Yo solamente contesté la pregunta que usted me dijo, ¿por qué 300, no? Eh, fue lo que me opiné yo, que el suelo es escaso y no se debe reconocer tampoco tan grande, ¿no? Ahora, ¿por qué 300 quizás? En la primera ley de barrios marginales, la 13517 del 61, en su reglamento establecía que los lotes de terrenos debían ser de 250 metros a 350 metros cuadrados. Pero en esa época, en el 61, el suelo sobraba. En Lima, por ejemplo, había un montón de suelo. Hoy ya no se puede, 300 inclusive es bastante, ¿ya? Pero ni modo, esa es la regulación, ¿no? Pero le agradezco el comentario y por qué la respuesta, ¿no? Si uno posee por varios años un departamento de cuarto nivel, ¿será posible prescribirlo? Es que miren, para prescribir, o sea, es decir, para prescribir, para la prescripción existe de dominio de un bien,
o para adquirir por prescripción la propiedad de un bien, no es una simple posesión, ni por varios años. Tú puedes ser poseedor años, 20, 30 años, pero tú eres un arrendador. Yo, por ejemplo, tengo un inquilino en Huancayo que viene de mi abuelo. Mi abuelo fue su inquilino. Luego pasó mi mamá, murió mi abuelo, mi mamá fue la heredera. Ella le arrendó de los años 74 que murió mi abuelo hasta el año 80, hasta el año 2005 que murió mi mamá. O sea, más de 20 años. Fue su inquilino de ella. Muere mi mamá en el 2005, yo viajo a los 2, 3 meses con mi hermano. Me dice, señor, le entregaré. No, hagamos un nuevo contrato nomás. ¿Usted quiere quedarse? Sí. Le subimos la pensión y siguió. Le cambiamos nomás. Eso sí, el contrato tiene que actualizarse. Y tiene que estar siempre haciendo contratos. Y bueno, y lo hicimos y no hubo problema. Y este, el señor vive pues ya más de 40 años, 50 años. Públicamente, ¿no? Pacíficamente, continuamente. Pero eso no lo hace propietario. Lo que lo hace propietario es que sea posesión pública, pacífica, continua, como propietario, por el plazo de 10 años. Tienen que ser todas las condiciones. No es cualquier posesión. Si tiene las condiciones que yo les di, ahorita acabo de resumir nuevamente, repetir, podría ser que sí. Pero si no, no. ¿Ya? Si no, no. Pero hay mejoras necesarias que no requieren autorización. Es cierto, por eso le digo, salvo las mejoras necesarias. Mejoras urgentes. Para que eviten mejoras urgentes que eviten el tema del precio. Pero las mejoras urgentes no es construir un cuarto. La mejora urgente es que se va a caer el predio, la vivienda. Y entonces tú tienes que apuntalar, evitar eso. Eso es mejora urgente. Lo otro no es mejora urgente. Y es cierto que sí, la mejora urgente está obligado. ¿Ya? Está obligado a hacerlo inclusive. Pero sí, es un tema de la retención, se ha usado mal, ¿no? ¿Puede proceder posesión sobre un predio de beneficencia pública? Sí, claro, hay un montón de bienes, hay un montón de inquilinos de beneficencia pública. Yo conocí en Lima montones de inquilinos sobre la beneficencia pública, montones, no tienes idea. La beneficencia pública en el Cercado de Lima, Barrios Altos, Monserrate, como son predios abandonados, ellos son vertidos propietarios y, y un montón de inquilinos tienen. En Pisco, cuando murieron, por ejemplo, perdón, el terremoto, cuando hubo y murió bastante gente, buena parte eran inquilinos de la beneficencia pública. O sea, sí se puede poseer un terreno, ¿no?, de beneficencia. La beneficencia es parte del Estado, de la municipalidad, ¿no? Son beneficencias. Perdón, la beneficencia no es de la municipalidad, es del ministerio de. Es de un ministerio, ahorita no recuerdo, creo que de la mujer, creo que la beneficencia pública de Lima. Este, pero sí, son bienes que pueden ser susceptibles de posesión, ¿sí? Y pueden adquirir o prescripción también, un bien de la beneficencia pública de Lima, es cierto también. ¿Cómo se ejerce el derecho de superficie de una propiedad? Por ejemplo, el terreno le dan el derecho de superficie, por ejemplo, Larcomar, pero Larcomar no, creo que fue Jockey Plaza, hay un derecho de superficie. El terreno lo han construido y le han dado por cierta cantidad de años para que puedan disfrutar del bien. Terminado eso, ¡pum!, vuelve al propietario. O sea, hay ese ejercicio sobre lo construido, ¿no? En caso de un terreno de Diazo, el Estado invadido cuyos poseedores han obtenido constancias judiciales de un juzgado de paz de posesión. En caso de un terreno heriazo del Estado invadido cuyos poseedores han obtenido constancias judiciales que los hechos no ocupan de manera permanente, aunque tienen cuartos precarios ocupados, pueden pedir a los organismos estatales con facultades. No entiendo la pregunta, de verdad. En caso de un terreno heriazo del Estado invadido, ya, ok. Un terreno heriazo cuyos poseedores han tenido constancias judiciales del juez de posesión, pero que en los hechos no ocupan, ya no, o sea, no ocupan. Sí, bueno, habría que desalojarlos, ¿no?
Primero que el COFOPRIS no debería otorgarle propiedad porque hacen un empadronamiento y no están. Sí, podrían haber una posesión si el propietario es el Estado. Sí, efectivamente. Sí, sí, básicamente eso. ¿La posesión implica necesariamente contar con límites físicos? No, no, esa ya la respuesta, Bueno, no hay más preguntas, no sé, pero ¿qué hacemos? Sí. No sé si tengan alguna más pregunta, por favor. Claro, o casos, no sé, que alguna duda más. No, yo lo tengo ya. Esperemos un ratito, vamos a ver si hay alguna pregunta. A ver, acá hay alguna pregunta. A ver, si un predio escrito, si un predio inscrito solo con área construida de un nivel, si un predio inscrito con un área construida de un nivel, el titular, bueno, en herencia le da un hijo al primer nivel y al segundo hijo solo el aire. ¿Qué hace si el primer hijo vende su parte con qué se queda el segundo? Bueno, en primer lugar, yo creo que no se puede dar por herencia alguien el primero construido y el otro el aire. Me parece que no. Parece que hay un tema de nulidad porque creo que se está perjudicando el derecho del, ¿cómo se llama? Del otro heredero, ¿no? No es igual el valor de lo construido que lo otro que es un aire, ¿no? Eh, ¿Qué cosas deben hacer para que el otro pueda vender el primer piso y el otro? En todo caso, si él quiere el aire, será porque quiere el aire y quiere el segundo o tercero piso construir, seguro por eso, más, piensa darle más valor para eso. Pero si es así, tienen que hacer un acuerdo, un reglamento interno, donde haya bienes de dominio público y bienes de dominio privado. Eso es lo que tienen que hacer. Convertirlo en una propiedad horizontal, para que puedan, él tenga su derechos de bien exclusivo y también los bienes de dominio común. ¿No? Eso es un poco para que pueda cautelarse. ¿Ya? ¿Cómo es el caso, doctor, de la titulación onerosamente por doble propiedad? Efectivamente, si cuando te van a titular te encuentran que tú eres propietario de otro bien, bueno, si encuentran que eres propietario de otro bien, y la titulación ya no será a título gratuito, sino será a título oneroso. ¿Por qué? Y yo creo que está bien, porque miren, la necesidad de vivienda, supuestamente todas estas normas de marco de protección son por necesidad de vivienda. Y si alguien tiene una propiedad inscrita, en realidad ya tenía un derecho de propiedad. Entonces, ¿por qué va a ser gratis? Debe de tener un costo. Yo he visto casos de ese tipo, ¿no? Entonces, yo creo que el Estado tampoco tiene que poner límites, ¿no? Tiene que proteger, promover la vivienda, pero, oye, de repente te vas a pasar de lote en lote, vas a convertirte en propietario de un montón de lotes, ¿no? De un montón de asentamientos de Lima, o de la ciudad donde ibas. Entonces, yo creo que me parece bien que pueda limitarse esto, ¿no? Y que sea pagado en todo caso. Si el derecho de propiedad es inscrito en los registros públicos a través de los traslados y, y el registrador no advirtió que se trataba de una anulación preventiva y que había pasado más de 15 años
propietario vende la propiedad a otro y cuando se acerca el nuevo propietario a inscribir, le observan precisando que no puede inscribir porque la inscripción nació de una anotación preventiva. Mm. Bueno, complicado, ¿no? Si el derecho nació de una anotación preventiva, en realidad, pues, eh, está sujeto, la anotación preventiva es una medida cautelar de un proceso judicial. Si ese proceso judicial, lo que hace es asegurar nomás que si pierde el juicio o ganar el juicio, no haya ningún problema y recupere el bien. Pero eso no significa que él puede vender el bien y puede tratar, que debe inscribir a partir de esa anotación. ¿Por qué? Porque eso está sujeto a que el proceso judicial termine a favor. Si el proceso judicial termina en contra o algo, esa anotación preventiva se cae y por tanto el derecho se cae también, que pretende escribir a partir de una anotación preventiva, ¿no? Eso es lo que puedo responder en relación, porque es una medida cautelar. Y esa medida cautelar solamente genera ¿qué cosa? Un asegurar que cuando termine el juicio, yo pueda, si me convierto en propietario, pueda ser propietario y no me perjudique. Pero eso no significa que ya soy el propietario, sino que tiene que esperar a que resulta cómo va a resolverse el juicio. ¿Ya? Yo diría, habría que ver cómo está el proceso judicial que dio origen a la anotación preventiva. Eso yo diría que averiguar por ahí con un abogado cómo va el asunto, ¿no? ¿Qué sucede con la carga de un preinscrito adquirido por prescripción quita de dominio? Yo creo que se cancela todo. ¿Por qué? Porque la carga estaba sujeta a un derecho. Y al cancelarse ese derecho, y adquiere prescripción, si pierde la propiedad, con mayor razón la carga, como consecuencia derivada. Por tanto, yo creo que se cancela todo lo demás, incluido la carga, en mi opinión. ¿Ya? La revisión es a nivel nacional, regional o provincial, es predio urbano. ¿No? Bueno, la revisión es un recurso, ¿no? El recurso de revisión existe en la Ley General de Procedimientos Activos, la Ley 27444, que dice que solamente hay recurso de revisión cuando no sea una instancia nacional, porque normalmente hay un recurso de consideración, recurso de apelación, y cuando no sea una instancia nacional y hay una instancia nacional que resuelva, puede darse el recurso de revisión. Eso lo puede revisar en la Ley 27444 en todo lo que es medios impugnatorios. ¿Hay alguna propuesta legal nueva de generación de suelo urbano por parte del Estado para evitar las ordenaciones? No. Y creo que esa es la salida. Lo que usted ha planteado es la salida. Generar suelo urbano, pero no solamente suelo urbano, sino programas de vivienda para sectores populares o lotes con servicios adecuados en zonas adecuadas para evitar las invasiones. Porque la invasión no es indeseable. Pero lamentablemente la gente lo hace, ¿no? Eso lo hace. Y eso sigue haciéndose, ¿no? Pero estoy de acuerdo con usted. Lamentablemente no. Hay un abandono a las políticas urbanas de vivienda, a las políticas de vivienda en general del Estado. ¿Ya? Está más concentrada, yo diría, la política urbana de vivienda en la clase media. Está concentrada en lo que es mi vivienda, todos esos aspectos, pero no está concentrado en los sectores populares. ¿Ya? ¿Por qué no se puede titular un área menor de 40 metros? El ministro de Vivienda no permite la detención. ¿Por qué no se puede titular? Porque es el área mínima de la vivienda, creo yo, ¿no? El Reglamento Nacional de Creación dice 40 mínimo como área mínima vital. Entonces, menos qué cosa se va a titular.
¿Vas a estudiar que con 5 metros cuadrados para vivienda? No. Entonces el mínimo es 40. Me parece que está bien. Si no, vamos a comenzar a darles pues 10 metros, 10 metros. Eso creo que tiene que haber límites, ¿no? Si uno vive por varios años sin ningún documento de por medio en un bien de la iglesia, ¿te podría prescribir? Sí, porque la iglesia no es el Estado. Son bienes de dominio, eh, bueno, un bien, una casa, pues, ¿no? Un terreno de la iglesia. Pero no una iglesia, ¿no? Una iglesia es un espacio público. Una iglesia no. Me parece que no, una iglesia. Pero un local, un terreno, una casa, sí, porque es una esfera de dominio. Si al Estado inclusive puede perder por prescripción un bien de dominio privado del Estado, no un bien de dominio público. ¿Por qué no la iglesia? Creo que sí. Ah, anotaciones preventivas. Ah, el traslado y las anotaciones preventivas se refiere a las anotaciones preventivas de parte del propio COFOPRE. Bueno, entonces está mal, pues, porque la anotación preventiva no puedes otorgar del derecho de propiedad. Está bien que haya hecho una anotación preventiva, COFOPRE, pero ya eso no basta. Lo que tiene que hacer en el medio es inscribir el plano perimétrico, el plano de utilización a nombre de COFOPRE. Ya no es la anotación preventiva. Una vez inscrita la propiedad a nombre de COFOPRE, recién puede hacer la transferencia, pero no con una anotación preventiva saltearte todo lo demás, sino que tiene que haber una inscripción de plano perimétrico, plano de utilización a nombre de los lotes de COFOPRE y luego el traslado. Eso es lo que esa es la respuesta que tengo yo al respecto. ¿Ya? Una cláusula, ¿cuánto tiempo dura una anotación preventiva de una prescripción notarial? Miren, no sé cuánto dura una anotación preventiva de una prescripción notarial, qué tiempo se levanta, pero por lo general las anotaciones preventivas medidas cautelares prescriben a los 10 años, o sea que se pueden levantar a los 10 años. ¿Ya? No sé si hay unas normas especiales en la notarial, pero por lo general yo sé que si son 10 años que prescriben las medidas cautelares. ¿Ya? Una cláusula de reversión de la propiedad que recae en un adjudicatario primigenio, ¿se puede trasladar al adquiriente o comprador de un predio por compra-venta? Yo creo que no. Ya una vez que él adquirió la propiedad y después lo ha transferido, no, yo creo que no se transfiere la cláusula de reversión. Creo que cada uno él puede también venderlo a su vez. Yo creo que no se traslada. No se cancela la norma, no lo prevé, existe un vacío legal, la carga se mantiene. Ah, usted está afirmando algo de lo que es la carga, ¿no? La norma no lo prevé, existe un vacío legal, la carga se mantiene. Sí, pues, pero entonces va a tener que hacer un proceso judicial. Mira, lo que va a tener que hacer es, esta carga que se mantiene, pedir que se cancele. La van a observar a tachar, que pida una apelación al tribunal, y si no es favorable, vaya a la vía judicial. Va a tener que seguir insistiendo, porque no puede ser que una carga mantenga. O sea, no creo que sea bueno que un derecho de propiedad sea con una carga. Nadie va a querer comprarlo. Va a tener limitaciones. No hay norma especial, es cierto. Eso tiene que resolverse. Pero no se puede dejar de aplicar digamos, por falta de normas, tiene que aplicarse los principios generales, tiene que aplicarse algo. Principio general, la Constitución, la lógica, ¿no? Analogías, ¿no? Por defectos o vacíos no se puede dejar de resolver, acceder a la justicia. Es decir, va a tener que, es decir, no hay norma expresa, digamos, pero sí se tiene que ver cómo se resuelve. Si la cláusula de reversión no está escrita en registros públicos como carga, entonces no existe. Me parece a mí. Tiene que haber sido escrita en registros públicos.
parece. Existe, pero en el título archivado, pero no se inscribió esto en la... Hay una asiento, una parte que dice cargas y gravámenes. No se inscribió ahí, digamos, en el título tendrían que desarchivar el título y pedir que se ordene esa carga, pero no está hecho, ¿no? Creo que no sería, digamos, en la medida en que no está inscrito, ha formado parte del título que ha dado origen a la inscripción del derecho, pero no está inscrita la carga. Por tanto, no está, digamos, no está inscrito como un derecho. No existe la carga, ¿no? Para registros públicos esa carga no existe, ¿no? Esa es un poco la respuesta, ¿ya? Bueno, bueno, ya yo diría que muchas gracias acá, son 10 y 10 más o menos. No sé, ya sea, si hay alguna pregunta última ya para terminar. En un proceso de reversión de terrenos de Estado. ¿Es necesario comunicar a COFOPE y lo hace? Me dice, sí, no sé, sobre cláusulas, sinceramente sobre reversiones no, eh, nunca he visto una cláusula de reversión por falta de vivencia, te soy sincero. No lo he visto, no conozco realmente si se ha aplicado, sinceramente. Sería cuestión de investigar COFOPE debería investigar eso mismo en su propia, desconozco sinceramente. Sería bueno que COFOPE mismo investigue, ¿no? Cómo se está aplicando, qué cosa es el tema de reversión. Pero sinceramente desconozco si se está aplicando o no la reversión en las cláusulas que habían sobre propiedad, sobre el tema de vivencia. Ahora, es discutible, ¿no? La aplicación de la reversión por el tema de vivencia. Porque, ojo, ¿de qué sentido tendría tener si tú otorgas propiedad? Si ya le has otorgado propiedad, ¿vas a hacer reversión? Discutible, ¿eh? Yo diría que discutible. Pero bueno, no sé, yo desconozco. ¿Qué es diferente a la reversión de predios del Estado adjudicados? Hay una ley especial para temas de agrícolas que fueron otorgados para irrigación y nunca se hizo irrigación. Es otra cosa diferente. La respuesta que daba era asentamiento humano, porque así fue la pregunta. Pero hay normas especiales para ese tipo de terrenos que fueron adjudicados y nunca se usaron y querían aprovecharse, ¿no? Entonces ahí sí hay reversión. Oye, no has invertido y todavía quieres aprovecharte del terreno del Estado. ¿Ya? Ahí sí hay reversión y es un procedimiento entre bienes nacionales. ¿Ya? Hay una norma especial sobre bienes nacionales porque habían casos parecidos a eso en Lima, ¿no? Lima de gente que hubo así al respecto. ¿Ya? Bueno, señores, no sé si hay alguna última pregunta para retirarnos. Ya son 10 y cuarto casi. Bueno, entonces, no habiendo más preguntas, yo les agradezco mucho la atención. Han hecho bastantes preguntas, de verdad. Han hecho, tanto en la primera parte, antes del corte, como ahora. Me parece muy bien las preguntas, les agradezco. En todo caso, si queda alguna duda, alguna cosa, no se preocupen que el jueves yo retorno y cualquier otra pregunta me pueden hacerla con mucho gusto. Jueves, guárdenla y en todo caso el jueves. Muy buenas noches y bueno, creo que el curso sigue el miércoles, pero yo sí vengo hasta el próximo jueves. Y bueno, muy buenas noches y gracias a todos por su atención. Gracias, muy buenas noches con todos a nivel nacional. Para mí nuevamente es un honor y una alegría estar dictando este curso virtual y nuevamente juntos en este curso. Una primera cosa es decirles que hay una pregunta que nos plantean si pueden colgar las diapositivas a fin de imprimirlas. Sí, me informan acá en AIR Consulting que lo van a colgar en la página web para que ustedes los puedan, digamos, imprimir y usar libremente. Así que no se preocupen que eso
está totalmente planificado por AIR Consulting. Entonces vamos a tocar hoy día, yo creo que temas bastante importantes. Hoy vamos a tocar algunas reflexiones y el contenido de las principales instituciones de derecho urbanístico, ¿no? Vamos a hablar especialmente de las habilitaciones urbanas, el marco legal, el concepto de lo que es habitación urbana, cómo son los procedimientos. Vamos a hacer una breve introducción sobre el tema de la ciudad dual. Posteriormente vamos a hablar sobre el tema de posesiones informales, que es finalmente el objeto de competencia de COFOPRI, ¿no? Fue digamos, el objeto de creación de COFOPRI fue formalizar, ¿no? La propiedad informal, posesiones informales. Así que creo que esto es muy importante. Probablemente no se escucha, me dice alguien por ahí. Ahora sí, se escucha. ¿Se escucha ahora? Por favor, confirmadme. ¿Se escucha? Ok. Entonces, sigamos. Entonces, vamos a ver el tema de las competencias, el concepto de posesión informal y algunas cosas del procedimiento. Vamos a entrar entonces en una competencia y una temática especial de lo que ustedes, son las funciones que ustedes ejercen en COFOPRI. Así que, con toda libertad, puedan ustedes hacer preguntas, comentar, aportar. La idea es hacer, obviamente, que el taller, que el curso virtual, digamos, sea lo más activo posible. Así que sus aportes creo que enriquecen el aprendizaje de todos, más aún que todos somos, no somos, no es un curso de pregrado, sino estamos hablando de un curso este es un curso de posgrado, digamos, ¿no? Especializado para funcionarios como ustedes. ¿Ya? Así que les voy a pedir que con toda libertad pregunten, aporten, comenten. Ahora, me indican acá en AIR Consulting que ustedes pueden preguntar de dos vías. Una vía es como lo han venido haciendo, digamos, ¿no? O sea, a través de escribiendo sus preguntas, yo las leo y respondo. Obviamente si respondo en la medida que sepa la respuesta, digamos, tampoco no soy una computadora que a veces puede saber de todo, ¿no? Pero voy a intentar en todo caso llegar a la respuesta. Y como decimos los abogados a veces, o en muchas veces no hay respuestas únicas, sino hay diversas respuestas, diversos enfoques, interpretaciones sobre un mismo hecho, ¿no? Así que, y cómo se debe aplicar las normas también. Entonces pueden hacerlo a través de escrito, como lo venía haciendo, o también, si ustedes me piden la palabra, me indican a mí, aquí una pregunta, dice yo quiero hablar, quiero presentar una pregunta de manera oral, digamos, a través y lo pueden hacer. Me dicen, ustedes me indican, y acá en AR Consulting le indican digamos, le colocan que puedan usar el audífono, el sonido, digamos, y podamos escuchar todos la pregunta. Pueden usar cualquiera de las dos vías, ustedes me dicen, o por escrito, o por la otra vía, obviamente indicándome que quieren hablar, y por el micrófono, y ustedes me indican, quiero hablar por el micrófono, entonces yo no, sino el ARR Consulting le pueden permitir el acceso al micrófono, ¿ya? Entonces esas son dos consideraciones. Otra consideración fue que la vez pasada me preguntaron sobre la seguridad jurídica estática y la seguridad dinámica, vinculada a los registros. Espero que la persona que me haya preguntado esté acá. No recuerdo bien la pregunta, pero era en relación a seguridad jurídica estática y dinámica. Mire, yo soy sincero, yo creo que la seguridad jurídica es una sola, ¿ya? Cuando se habla de seguridad jurídica es otorgar, digamos, la seguridad al ejercicio de los derechos de las personas, digamos, ¿no? Que estos no sean violados, vulnerados, ¿no? Sin embargo, sí, efectivamente, le he hecho una pequeña revisión rápidamente, no exhaustiva, y efectivamente hay una diferenciación entre seguridad jurídica estática y una seguridad jurídica dinámica. La seguridad jurídica es, digamos, aquella que otorga una seguridad al titular de un derecho al cual no puede ser, este titular de un derecho subjetivo, pues la idea es que no pueda ser privado, ¿no?
de su derecho sin su consentimiento, ¿no? Que se respete su derecho, que no sea violado, vulnerado, transferido, sin que previamente haya participado su voluntad, digamos, su autonomía de la voluntad, ¿no? Y la seguridad jurídica dinámica tiene que ver con que yo creo que está vinculado al ejemplo del artículo 2014 del Código Civil, sobre el principio de buena fe registral, que es cómo el adquiriente de un derecho subjetivo eh, adquiere un derecho en virtud del registro, ¿no? A pesar que, digamos, este puede ser después anulado, ¿no? Si está inscrito en registro, digamos, y uno adquirió ya el derecho de una persona inscrita en registro, aunque sea violado, digamos, perdón, aunque sea anulado, ¿no? Se respete ese derecho. Entonces, eso es un poco el tema del tercero de buena fe registral, digamos, ¿no? Es el principio de buena fe registral, el 2014, ¿no? Esa es un poco la idea de seguridad jurídica estática y dinámica. Ahora, la pregunta sí no recuerdo cuál era el sentido de la pregunta sobre estos dos conceptos. Si me hacen la pregunta, yo le respondería bien. Ahora, ¿qué es lo que creo en relación a este comentario, ¿no? Yo creo que hay, en primer lugar, que la seguridad jurídica es una. La seguridad jurídica tiene que estar orientado a respetar el derecho de las personas, ¿no? Y orientada a la justicia, creo yo. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado con este problema de esta corrupción, esta mafia que ha habido tremenda? ¿No? Ya, no es necesario detallar personas, nombres, porque eso no es el... Ya ustedes todos conocemos lo que ha habido este tema involucrado, estudios, registros, notarios, etcétera, jueces, ya, es un tema público, ¿no? Ha habido pues un mal uso de lo que es el 2014, ha habido mal uso del derecho de retención, ha habido uso mal, el tema del arbitraje, y ha permitido que la seguridad dinámica perjudique la seguridad jurídica estática, en términos de lo que se establece. O sea, perjudique personas que se aprovechan del tercero de buena fe registral. Ahora, lo que pasa es que el tercero de buena fe registral se hace en virtud de que la persona tiene buena fe, es decir, no conoce la inexactitud del registro. Es importante. Pero la pregunta es, ¿muchos de estos casos conocían la inexactitud del registro? Probablemente la mayoría de casos es que conocían la inexactitud del registro. Usted mira al productor, entonces no tiene buena fe, pero es complicado probar la buena fe o la mala fe, en este caso. Entonces, ahora ha habido un conjunto de cambios, inclusive vinculado al tema, ha habido en el paquete legislativo reciente modificaciones legislativas vinculados al tema de la función notarial, vinculado a toda esta problemática, pues está vinculado a toda esta problemática donde se refuerza el tema de la identidad, se hace obligatorio el tema biométrico y toda una serie de facultades, yo creo que orientados a qué, a vincular al tema de seguridad jurídica en términos de estática, pero la seguridad jurídica y la justicia sobre todo, que no se vulneren, violen derechos de personas, ¿no? Entonces, creo que eso es un poco lo que yo les puedo responder, y para eso he tenido, como le digo, que investigar rápidamente. Una cosa tampoco no ha sido muy exhaustiva, y esa es la respuesta. Bueno, entonces he cumplido con mi palabra, como corresponde, ¿ya? Ahora, entonces vamos a entrar al tema de hoy, y yo quiero iniciar, porque vamos a tocar el tema de instituciones del derecho urbanístico, el tema de las principales instituciones, pero también el tema de posesiones informales, ¿no? Y cómo ambos, las instituciones del derecho urbanístico y el tema de posesión informal, la informalidad urbana, son lados de una misma moneda, son dos lados de una misma moneda, ¿no? Cuando hablamos de ciudad dual, que es un concepto que ha sido propuesto por Jordi Borja y Manuel Castel, que son expertos en temas de sociología urbana, hay un libro que se llama Lo local y lo global en la era de la globalización, y plantean este tema de la ciudad dual. Estamos hablando de ciudades como Lima. ¿Cuál es la esencia de estas ciudades duales? Estamos hablando de ciudades que existen en países en desarrollo como el nuestro, ¿no? Pero que también existen en Asia, en la India. Acuérdense que Quiero ser millonario, ¿no? Esa linda película que ganó el Oscar, ¿no? Cómo veamos riqueza con pobreza, marginalidad,
¿no? Y esta ciudad dual, ¿cómo se conecta, cómo coexisten en una misma ciudad? Modernidad, conectividad, ¿no? Que podemos estar en partes de las ciudades, en las diferentes ciudades donde están ustedes, ¿no? Hay partes de la ciudad que son modernas y conectadas, son más formales, y hay otras partes de la ciudad que son pobres, informales, ¿no? Entonces, ¿cómo coexisten estos dos lados? En el caso de Lima, pues puede ver notoriamente el tema de asentamientos humanos, posiciones informales, con el caso, por ejemplo, de zonas de la ciudad como en Surco, La Molina, San Borja, Miraflores, ¿no? San Isidro, ¿no? Entonces ahí está, este es un concepto importante. Entonces, a partir de este tema de formalidad e informalidad conectados, es importante hacer notar que en el desarrollo urbano de nuestras ciudades en el Perú, hay estos dos lados y estas dos formas de crecer. Estas dos formas de crecimiento urbano. Un crecimiento urbano formal y un crecimiento urbano informal. No lo digo yo, lo dicen un montón de autores. Es una realidad. Y ustedes lo ven y lo vienen viendo día a día en el marco de sus funciones, ¿no? Formalizan posesiones informales. Entonces, ese es un poco el sentido de la ciudad dual, y esto lo dice pues Hernando de Soto y diversos autores, ¿no? Y hay una afirmación, ¿no? Inclusive, que mayormente en ciudades, ¿no? Lima, y las principales, en el caso de Lima, muchas ciudades en mayor o menor medida, el crecimiento urbano en general, la mayoría ha sido a través de un crecimiento de vías informales, a través de propiedad informal, posesiones informales, ¿no? Es una realidad. A lo largo del país probablemente hay ciudades más formales e informales que otras. Eso sí, podríamos ver e investigar qué ciudades, en todas hay informalidad, pero en algunas habrá un poco más que en otras. Probablemente en algunas ciudades más tradicionales no haya tanta informalidad, o en otras sí, pero en todas hay. Y en Lima no es la excepción. En Lima casi distritos enteros, no uno, sino varios distritos enteros, han crecido en su mayoría por informalidad. Entonces, esa es la magnitud de la importancia de lo que estamos hablando. De la función y la importancia de la función que ustedes tienen frente a un tema de desarrollo en nuestro país. Cómo esta formalización de la posesión informal genera seguridad jurídica y también por ello en consecuencia valoriza mejor los predios y otorga la posibilidad de mover mayor el tema de la movilidad, la economía, etcétera, ¿no? Entonces ese es un poco importante. Y más importante es aún porque si consideramos que a nivel país somos alrededor de 30 millones de habitantes, eso es como todos saben. De esos 30 millones de habitantes, según la INEI, casi el 80% de la ciudad, perdón, casi el 80% de nuestra población a nivel Perú es urbana. 80%. ¿De cuánto estamos hablando? De 24 millones de habitantes. Porque lo rural serían 6 millones, un 20%. ¿No? De ese crecimiento urbano formal, la otra vez estuve viendo cifras y si no me equivoco, ustedes corríjame por favor o precíseme, había hecho un conteo que había titulación de COFOPRI hasta el año pasado, que hice una revisión de los datos que estaban en la página web de COFOPRI de titulación, y llegaban casi a 2 millones, más de 2 millones de títulos otorgados. Más de 2 millones, 2 millones y medio, ¿no? Probablemente estén casi 3 millones, ¿no? Entonces, si consideramos que promedio de familia, digamos, es un promedio de 5 personas por familia, estamos hablando de casi ¿cuánto? De 10 millones de habitantes. Casi un poquito más de 10 millones de habitantes. ¿Ya? Y de esos 10 millones constituyen qué cosa de los 26, de los 24, perdón, 10, 12 millones, alrededor de qué, 50%. O sea, a nivel nacional, estamos hablando de una magnitud muy importante. Ahora, como veíamos, hay crecimiento urbano formal y crecimiento urbano informal.
Desde el punto de vista formal, ¿no? Tenemos que hablar de cómo crecen las ciudades de manera formal. Si bien es cierto, es un porcentaje menor, sin embargo, creo que es como debe orientarse el crecimiento del país. El país está mejorando, está avanzando. A pesar que dicen por ahí los medios y todo que hay crisis y todo. Efectivamente, pero hay un tema de crisis política. Pero el país está avanzando, ¿no? El país está avanzando, la economía está avanzando, probablemente hay algunos huecos por acá, por aquí, pero no podemos negar que hace 20 años estábamos en más de 50% de pobres. Al terminar el gobierno, ¿no? Era 90, 95, no sé, 2000, hace 15 años inclusive, no tanto 20 años. Hace 15 años estábamos casi alrededor del 50% de pobres. ¿Y hoy en cuánto estamos? En alrededor de 22%. Eso no es una mejora, lo vemos en las ciudades, ¿no? Es cierto que hay problemas, pero hablar de crisis económica, todo, no, hay problemas, hay baches. En el país, a nivel mundial hay baches, ¿no? Bueno, eso es otro tema, ya no quiero entrar en temas, ya parezco político, disculpen ustedes. Entonces, yo creo que el crecimiento debe orientarse de manera formal. ¿Y cuáles son las instituciones de derecho urbanístico más importantes? En primer lugar, cuando hablamos de instituciones de derecho urbanístico, creo que es importante hablar de los planes de desarrollo urbano. ¿Ya? Los planes de desarrollo urbano van a guiar los objetivos de desarrollo de un determinado circunscripción territorial. ¿Ya? Y estos planes de desarrollo son competencia ¿de qué? De las municipalidades provinciales. ¿Ya? Entonces, los planes de desarrollo urbano nos plantean los objetivos, las metas de desarrollo de una determinada localidad. Y dentro de los planes hay dos elementos importantes. Una primera es determinar cuáles son los usos del suelo. El suelo de carácter urbano, el suelo para expansión urbana, el suelo rural o agrícola y el suelo de protección ambiental. ¿Hacia dónde debe crecer la ciudad? Bueno, la ciudad debe crecer hacia suelo urbano y hacia suelo de expansión urbana, ¿no? Pero también podría crecer en aquellos, ¿no? En suelo rural o agrícola, sí, podría ser. Pero en protección ambiental, bajo ningún motivo debe crecer, debe protegerse. ¿Ya? Entonces, esa es la primera cosa. Lo segundo, y esto lo aprueba las municipalidades provinciales a través de ordenanzas, ¿ya? Lo aprueban a través de ordenanzas. Y en segundo lugar, tenemos un instrumento técnico, normativo, de planificación urbana, que asigna los usos del suelo, ¿no? Que es a través de la zonificación. La zonificación lo que hace, lo que constituye es un instrumento técnico normativo del plan de desarrollo urbano, de los planes de desarrollo urbano, y que asigna usos del suelo y divide la zona, la ciudad en zonas, en barrios, en partes, las divide y lo que hace es asignarles un uso general, ¿no? ¿Qué tipo de zonificación tenemos? Zonificación residencial, en general, ¿eh? No voy a dar detalles, zonificación residencial, zonificación comercial, zonificación industrial y zonificación de otros usos, ¿no? De otros usos generales, eso en general. ¿Ya? Entonces la zonificación establece, se asigna el uso, el tipo de densidad, ¿no? Entonces, esos son en general los tipos de zonificación. Claro, hay subtipos, ¿no? Hay industrial tiene subtipos, comercial tiene subtipos, residencial también tiene tipos y la otros usos también, ¿ya? Ahora, la zonificación va a determinar también el tema del uso, la compatibilidad de uso, ¿no? La altura de la edificación,
los aires, la altura, ¿no? El mínimo del metraje del lote, una serie de factores que van a determinar la zonificación. Y en base, ¿por qué es importante la zonificación? Porque en base a la zonificación, la determinación de la zonificación, se va a poder hacer el certificado de compatibilidad y uso, certificado de parámetros edificatorios urbanísticos, ¿no? ¿Y para qué sirve todo esto? Estos certificados, con lo que es la compatibilidad de uso, parámetros edificatorios urbanísticos y edificatorios. Bueno, todo esto sirve para la licencia de funcionamiento, sirve para la habitación urbana y sirve para la licencia de edificación. Para estos tres. Tanto la licencia de funcionamiento, la licencia de habitación urbana, como la licencia de edificación, pueden hacerse y otorgarse en relación a que estén de acuerdo a una zonificación, que estén de acuerdo a un suelo urbano, que estén de acuerdo al plan de desarrollo. Eso lo dice la Ley Orgánica de Municipalidades. En el artículo 79 y 80 de la Ley Orgánica, perdón, en el artículo 89 y 90 de la Ley Orgánica de Municipalidades, ¿no? Lo dice expresamente. ¿Ya? Lo dice también la Ley 29090. Y están sujetos a los planes de desarrollo, a la zonificación, y están sujetos al Reglamento Nacional de Edificaciones. Eso lo dice la Ley Orgánica de Municipalidades como la Ley 29090. Entonces, todo eso está, digamos, entonces esa es la importancia de la zonificación. La zonificación no tiene una importancia menor, ¿no? ¿Y cómo lo aprueba la zonificación? A través de una ordenanza. La zonificación también es aprobada a través de ordenanza. ¿De quién es competencia? De la municipalidad provincial. Eso está regulado por la Ley Orgánica de Municipalidades y está regulada también por el Reglamento de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano, que regula todo lo que es cómo se debe realizar los planes de desarrollo, cómo se aprueban y cómo se aprueban también la zonificación. ¿Ya? Me preguntan cómo se defiende las zonificaciones cuando la municipalidad provincial y distrital no la hicieron respetar en su momento y actualmente ya existe una población asentada vía invasión. Bueno, en realidad, si ya está, digamos, la zonificación es el uso, digamos. Pero el tema de propiedad habría que ver, no lo defiende la municipalidad. Si hay una propiedad privada y se asientan, tendrían que hacer el desalojo del propietario que corresponda, digamos. ¿Ya? Pero en el tema de zonificación, ojo, es competencia de la municipalidad provincial. Bueno, lo que pasa es que las posesiones informales rompen con todas las formalidades. Ojo, las posesiones informales rompen con toda la informalidad. Eso lo vamos a ver. Cómo rompe con un montón de elementos de la formalidad de las instituciones de derecho urbanístico. ¿Ya? Ahora, otro elemento importante son las habilitaciones urbanas. Me preguntan si la zonificación debe ser inscrita en registros públicos. Bueno, los certificados de parámetros edificatorios urbanísticos y edificatorios, estos certificados sí pueden inscribirse en registros públicos. ¿Ya? Esos certificados pueden inscribirse en registros públicos. La ley 29090 establece que estos certificados pueden inscribirse en registros públicos. Podrían inscribirse. ¿Ya? Pero la municipalidad no va a decir, inscríbase usted. No. Lo que en la municipalidad sí opera siempre es su calidad del predio de veriazo, perdón, agrícola o urbano. ¿No? Y eso se hace en virtud de la resolución que aprueba la habilitación urbana por parte de la municipalidad. En este caso, la habilitación urbana es una competencia de la municipalidad distrital, ¿ya? A diferencia de la zonificación. La zonificación es una competencia de la municipalidad provincial y la habilitación urbana es una competencia de la municipalidad distrital, ¿ya? Y por último tenemos a las edificaciones. La edificación finalmente es el último eslabón, digamos, de lo que es el proceso urbano, en el cual se materializa la idea de la ciudad
a través de una obra, de una edificación. ¿Ya? La edificación debe responder también al tema de zonificación a los planes y a la habitación urbana. La edificación, sin embargo, no lo otorgan los planes, o sea, cómo edificar, sino que la edificación está inserta en el derecho de propiedad de una persona, porque uno de los atributos de la propiedad es el jus edificandi, pertenece a la esfera del propietario. Sin embargo, como la propiedad, hemos visto en la clase de lunes, vimos que la propiedad tiene límites en el bien común. Un tema del bien común tiene que ver con el derecho urbano. Entonces, las edificaciones están, si bien es cierto, el derecho a edificar se deriva del derecho de ser propietario, sin embargo, este derecho a edificar está sujeto a las normas urbanas. ¿Y en virtud de qué? Que constituye un límite a la propiedad. ¿Basado en qué? En el bien común, conforme establece el artículo 70 de la Constitución, ¿no? Además, hay una norma expresa, como hemos visto en la clase pasada, del Código Civil que establece que la propiedad propiedad predial está sujeta a la zonificación y a los procesos de habitación urbana. ¿Ya? Entonces, hay una limitación clara y espesa. ¿Ya? Me preguntan, por ejemplo, un área que tiene el uso de estadio y no lo construyó en su momento, y actualmente es invadido y construyó casas, ¿puede cambiarse el uso por el principio de primacía de realidad? Bueno, el principio de primacía de realidad no se usa para esto, el principio de primacía de realidad se usa para temas laborales, ¿ya? Pero, a ver, ¿se puede cambiar la zonificación? Por supuesto que sí. Es más, hay una norma expresa de temas de posesiones informales que se titula "Se cambia a zonificación residencial". ¿Ya? Es más, el decreto legislativo 1225, recientemente publicado, ¿no? El decreto legislativo 1225 va a establecer que va a haber una zonificación, una vez titulado, va a establecer en zonificación residencial media. Pero eso ya existía antes. El otorgamiento de zonificación con el título de propiedad. ¿Ya? Eso, entonces sí es posible. Otra pregunta, ¿qué pasa si un área de expansión urbana aprobada por las provinciales no fue aplicada en el ley oficial peruano? ¿Tiene validez legal? Si es una norma, una ordenanza, una zona de expansión urbana debe ser aprobada, en mi opinión, por una ordenanza. Y si es aprobada por una ordenanza, hay un principio que dice, la Constitución establece, no recuerdo qué artículo, pueden revisar ustedes por favor, pero la Constitución establece que toda norma para ser obligatoria debe ser, digamos, vigente, debe ser publicada en el Diario Oficial Peruano. Y es obligatoria y vigente a partir de su publicación. O sea, para que sea vigente y obligatoria, toda norma debe ser publicada en el Diario Oficial Peruano. Si no es publicado, no es vigente y no es obligatoria. ¿Ya? Entonces, esa es un poco la respuesta a lo que me están planteando. ¿Ya? Entonces, eso es el tema de, bueno, eso es un poco lo que hemos visto de las instituciones de derecho humanístico. Y vamos a tocar un poco más el tema de habilitaciones urbanas. Este es un ejemplo, por ejemplo, de zonas que ustedes ven en su diapositiva. Esta es una zona de Lurín, ¿ya? Esta es una de Lurín, al sur de Lima. De ahí partes que son, ustedes podrán ver áreas verdes o agrícolas, son zonas agrícolas, y hay otras zonas que son más, son eriazos, ¿no? Como algo desértico por ahí, ¿no? Como pueden ver ustedes un plano. Esto es una lotización, digamos, una lotización, ¿no? Que ustedes pueden apreciar, ¿ya? Entonces, esta lotización, estos son el conjunto de predios agrícolas y eriazos, no son urbanos, tienen otro uso, ¿ya?
Y por tanto, al ser eriazos y agrícolas, tienen otro marco legal, tienen otros mínimos. El área de lote, por ejemplo, mínimo en una zona rural es 1 hectárea, ¿no? No se puede independizar un predio rural o agrícola hasta no menos de 1 hectárea, ¿ya? Y tienen otras condiciones, otra regulación, todo lo que son predios rurales, a diferencia de los predios urbanos, que tienen otras normas. Las normas que son las normas urbanas, zonificación, planes de desarrollo, ¿no? Entonces, esto es una zona agrícola también, ¿no? Este es, por ejemplo, un ejemplo, eh, este es un ejemplo de un plan de notización, ¿no? De una zona que no era urbana, sino era una zona agrícola y eriaza, o ambas, y que se plantea un poco planificar cómo hacerlo, ¿no? Ahí como ustedes pueden ver, ¿ya? Ahí están los lotes, ¿no? Y está el proyecto de habitación urbana, el plan de notización, esto es un plan de notización, ¿ya? Con parques, áreas y jardines, las zonas de vías, ¿no? Entonces todo lo que es las avenidas principales, ¿no? ¿Ya? Entonces, ese es un proyecto de habitación urbana. Ustedes también hacen notización en posiciones informales, pero eso ya no es un proyecto, sino es eh, digamos, es registrar lo existente. Es una especie de recoger la información con una especie de catastro y hacer su plano de notización. En cambio aquí, en la habitación urbana, el, no hay posesión. En la habitación urbana no hay posesión, pero sí hay propiedad. Entonces se parte de un terreno aeriazo agrícola que se va a convertir en urbano. Y para eso haces un proyecto de organización. ¿Ya? Haces un proyecto, eso, como ustedes ven en la pantalla. ¿Ya? Bueno, estos son, digamos, obras de habilitación urbana. Ustedes ven, son, digamos, obras de nivelación, ¿no? Compactación. Ustedes ven, es de una empresa, bueno, no importa qué empresa es, toma una foto de la página web, ¿no? Ustedes pueden ver ahí una, pero son obras de habilitación urbana, ¿ya? Y esto es como ya la habilitación urbana ya está avanzada. Miren, como ustedes ven, hay luz, ¿no? Hay agua también. Si ustedes ven ahí, está el medidor. Ustedes ven acá en la fase inferior hay una especie de rectángulos. Esos son los medidores de agua, ¿no? Ven la vereda, ven las pistas, ¿no? Y ven el tizado también de los lotes. Si ustedes se dan cuenta, también hay un tizado de lotes. Hay áreas verdes, más adelante hay áreas verdes, ¿no? Y ya por el otro lado, por ejemplo, hay un lote al final, se ve como que se está construyendo ya, ¿no? Inclusive hasta nombres probablemente haya ahí ven un marco del nombre de la avenida, ¿no? Ustedes ven cómo se convierte, cómo lo que hemos visto antes, miren estas obras, en este plano, esto que era eriazo agrícola, ¿no? Luego lo hemos proyectado para fines urbanos, ¿no? Se han hecho las obras, luego ya estamos en una etapa de, de ya casi finalizada, ¿no? Todavía no están las viviendas porque están en proceso, probablemente de venta o de ocupación, ¿ya? Voy a parar aquí porque tengo solo brevemente, porque tengo algunas preguntas para responder. Vamos a ir respondiendo, no se vayan acumulando, ¿no? A ver, dice, ¿cuál es la unidad mínima agrícola y qué norma la establece? Bueno, la norma no recuerdo, sinceramente, pero estoy seguro que la unidad mínima agrícola, digamos, el área mínima, es 1 hectárea. ¿Ya? 1 hectárea es el área. Inclusive, como regla general, es 3 hectáreas. Yo recuerdo que la ley de reforma agraria establecía 3 hectáreas, ¿no? Ha sido obviamente la ley de reforma agraria ha sido derogada, ¿eh? Y el mínimo se ha puesto en 1 hectárea, ¿ya? Bueno,
Ya su compañero es cierto, el Reglamento Nacional de Edificaciones dice que no es posible independizar menos de una hectárea en áreas urbanas y de expansión urbana. ¿No? Es cierto lo que dice. Ahí está. Dice, el Reglamento Nacional de Edificaciones dice que no es posible independizar menos de una hectárea en áreas urbanas y de expansión urbana. Fuera de estas áreas, ¿sí es posible independizar menos de una hectárea? A ver, cuando está hablando de independizar áreas no menos de una hectárea, se está refiriendo a zonas eriazas o agrícolas. ¿Ya? Una vez que el predio es urbano, ya es urbano, en el plano de notificación que ustedes han visto, no estamos hablando de hectáreas. ¿De qué estamos hablando? Que se abren fichas individuales por cada lote. Ustedes ven ahí los lotes, ¿no? Ya habilitado el predio para fines urbanos, esto no estamos hablando de hectáreas. Estamos hablando de que lotes de 100, 200, 300 metros cuadrados. En virtud del plano de notificación, el proyecto de habitación urbana aprobado y la recepción de obras finales inscrita en registros públicos de habitación urbana, se van a abrir partidas por cada lote. Van a independizarse lotes de acuerdo al plano ya aprobado en registros públicos. Y van a obedecer 100, 200 metros cuadrados. Ahí van a decir, este lote es abierto en virtud de la aprobación tal, viene de tal partida matriz. Y una vez que es urbano, ya pueden ser menos. Doctor, ¿y quién determina cuál es el mínimo del área de la zona urbana? La zonificación. ¿De acuerdo a la zonificación? Es la importancia de la zonificación. Pues, mire, la zonificación te da el uso, te dice la altura, la compatibilidad, el área mínima libre de lote, ¿ya? La densidad, también te dice cuál es el, el menor área del lote. Y eso, ¿cuál es, doctor? No es homogéneo. Dependerá del tipo de zonificación. De acuerdo al tipo de zonificación, el área del lote mínima va a ser menor. ¿Ya? Entonces, y él va a establecer esa área del lote menor. Si es industrial, va a ser lotes mayores. El área mínima va a ser mayor. Si es residencial, no. Entonces, de acuerdo a eso, si es comercio metropolitano, por decir, áreas más, lotes mayores, grandes. Entonces, va a depender de qué, del tipo de zonificación. ¿Ya? Entonces, eso es muy importante. Yo recuerdo en la Molina, estoy en La Molina, estoy hablando de La Molina en realidad, no sé, por acá cerca, creo, había una corona vez me pidieron un consejo y tenían una zonificación, en esa época estoy hablando, ahorita, zonificación residencial eh, residencial baja. El área mínima del lote, si no me equivoco, era de 1000 metros cuadrados en esa época. Bueno, eso es variable, digamos, variable de acuerdo a ciudad, variable, eso. Entonces establecieron eso y la señora me dijo, lo quiero vender a 3 personas y subdividirlo. Y quería, ya no independizar, se llama subdividir el lote. Cuando el predio ya es urbano, uno subdivide el lote. ¿Dónde está regulado la subdivisión del lote? En la ley 29.090 sobre reglamentos. Pero ¿qué pasó? Ella quería hacerlo 3 lotes de 350 metros cuadrados. Y no le permitieron. La municipalidad distrital, la subdivisión ya es competencia de la municipalidad distrital. De acuerdo a la ley 29.090. Entonces, pero no, porque acá la zonificación es tal y exige un mínimo de área de lote. ¿Ya? Entonces eso es importante. ¿Ya? Un poco para resolver su respuesta. Ahora, ¿qué otra pregunta por ahí? ¿Quiénes están legitimados para realizar habitaciones urbanas? Las habilitaciones urbanas, en mi opinión, y creo que también del marco legal, la ley 29.090 establece que deben ser los propietarios. ¿Ya? Y la habilitación urbana debe caracterizarse con copia literal de dominio. La habilitación urbana no es competencia del poseedor, ¿ya? Sino es del propietario. Eso es clarísimo. Ahora, doctor, pero hay empresas, no son propietarias. Ah, bueno, lo que pasa es que a veces hay empresas inmobiliarias que
contratan con el propietario, pero lo hacen en virtud de un derecho de él, ¿no? Puede haber un propietario, un promotor y un constructor, pero todo lo hacen en virtud con el propietario, ¿ya? Pero quien está legitimado para hacer la habitación urbana es el propietario. Eso está, yo creo que está bien claro en las limitaciones urbanas. Las habilitaciones urbanas necesariamente deben de realizar cambio de uso y registrarse en la regional, sí. El objeto, lo que usted hace la pregunta es que es la esencia del concepto de habilitación urbana. La habilitación, la definición de habilitación urbana es justamente la transformación. La transformación, el cambio de un terreno eriazo o agrícola en urbano. Hay un cambio de uso. ¿Y se inscribe en registros públicos? Sí, debe inscribirse en registros públicos, porque si no, no está formalizado. Tiene que inscribirse en registros públicos. ¿Ya? Lo que ocurre es que a veces en la habilitación urbana hay 2 etapas y a veces se quedan a la mitad de etapa y no terminan, no concluye la etapa. Y se quedan solamente a veces he solicitado la habilitación urbana. O a veces dicen, sí, me aprobaron el proyecto, pero no hiciste la segunda etapa, la final, que es la etapa de recepción de obras finales. Entonces hay dos etapas en el procedimiento. Etapas de aprobación de proyectos de habilitación urbana con una resolución que te autoriza las obras, y la otra es, una vez culminadas las obras, ¿no? Al finalizar las obras, la redacción de obras finales. Aprobada la segunda etapa, finalmente se inscribe la habilitación urbana de manera definitiva. ¿Ya? ¿Cómo se realiza la intervención en los propietarios de la habilitación urbana? Bueno, creo que lo respondí, no sé si lo respondí o lo leí la vez pasada, pero en todo caso lo vuelvo a repetir. Los copropietarios, conté un caso, pero lo vuelvo a repetir en todo caso. Era una herencia de 3 hermanos y uno de ellos no estaba de acuerdo en transformar digamos, el terreno de agrícola en urbano. Y 2 hicieron el procedimiento. Y la municipalidad les aprobó y notificaron al otro copropietario. El copropietario estaba en desacuerdo y apeló. Y dijo, me han excluido a mí y no estoy de acuerdo. No quiero que se transforme. Apeló y bueno, fue el que infundada la apelación y él fue en amparo. En amparo dijeron, el Tribunal Constitucional hay un amparo, no recuerdo el número, amparo, dijo, cuando está hablando de una copropiedad, hay que determinar si este bien, si esta en la habitación urbana constituye un acto de disposición de bienes o un acto de administración. Y el Tribunal Constitucional falló señalando de que dado que al cambiar la esencia del bien, el uso del bien, está afectando la naturaleza del bien y por tanto constituye una disposición del bien. Y por tanto, como una disposición del bien, tiene que ser, como el Código Civil establece, establece que, digamos, para actos de disposición deben actuarse por unanimidad. Si fue, a veces si una acta de administración, bastaba uno. Entonces, los propietarios tienen que actuar de manera, deben actuar o los 3 o el conjunto de propietarios dando poder a uno y autorizando para hacer la habitación urbana. Esa es la fórmula. ¿Ya? El área mínima de los lotes de vivienda en el cuadro de reglamento es 90 metros cuadrados. Es otro ya. Sí, por eso le digo, son diferentes. Ahora, los lotes mínimos, como le digo, dependen de la zonificación. Si la zonificación es industrial, los lotes mínimos no van a ser 90 metros cuadrados. ¿Sí? No, van a ser mucho más grandes. Los lotes industriales son grandes, más de 1000 o 2000, ¿no? Eso le digo, nuevamente, las lotes, cuando en lo que es zona urbana ya, una vez ya es urbano, la área mínima del lote va a corresponder a la zonificación. Es importante. ¿Cuál es el frente mínimo y el área mínima de un lote urbano en la actualidad? Porque hace unos años era como frente mínimo 6 metros y área mínima. A ver, como les digo, nuevamente repitiendo lo mismo.
Ojo, cuando hablamos de zonificación y habilitación urbana, no estamos hablando solo de vivienda. La zonificación no es solamente de vivienda. La habilitación urbana tampoco es solo para vivienda. Hay zonificación comercial, hay zonificación industrial, hay también de otros usos, o sea, todo lo que es salud, educación, etcétera, patrimonio cultural, comercial y también la habilitación urbana. La habilitación urbana hay residencial, comercial, industrial, otros usos y renovación urbana. El área mínima del lote va a corresponder y el frente mínimo también responden a la zonificación y de acuerdo a qué tipo de uso va a estar. Y eso va a variar de acuerdo a cada zona. No va a ser igual en todas las zonas, ¿ya? En todas las ciudades. Va a responder a eso, ¿ya? Entonces, vamos a seguir, creo yo, seguir avanzando un poco y después seguimos nuevamente con las preguntas.